Empezamos entonces con el tema de placas planas. Y placas planas es para mí un término que ya por sí es medio extraño porque no sé si es un poco redundante. Eh, Perdón, ahí está, no mandaba el puntero. Porque una placa de por sí se define como un elemento estructural que tiene dos dimensiones más grandes que la tercera, es decir, esta dimensión es grande, y la tercera, que se suele llamar espesor de la placa, es mucho menor que las dos anteriores, y por lo tanto, como tiene dos expresiones, dos dimensiones más grandes que la tercera, y la tercera es el espesor, se suele poder caracterizar por el plano medio, porque el elemento se parece a un elemento plano. En el caso de placas, no es cualquier elemento estructural con estas dimensiones, sino que la placa se llama a estos elementos donde las cargas están aplicadas perpendiculares al plano medio. Si tengo un elemento estructural con dos dimensiones mayores a la tercera, pero las placas están contenidas en el plano medio, esto se llama chapa. Y una chapa es un estado plano de tensión, que ya vimos previamente, ya sabemos cómo calcular una chapa. En cambio, si las cargas son perpendiculares a su superficie, se llaman placas. Y si tengo estas dos cosas al mismo tiempo, se llama cáscara. En el caso adicional de cáscara incluye no solo el caso de placas planas, sino que ya la cáscara es un elemento donde dos dimensiones son mayores a la tercera, pero en la cáscara la forma puede ser curva, en las placas no, y por eso digo que en cuanto a la nomenclatura, decir placas planas, dependiendo del libro, es redundante o no, porque dependiendo a quién le preguntes, el término placa ya incluye el término plano. O sea, dependiendo el libro que busquen, la bibliografía que buscan, una placa es un elemento plano de pequeño espesor. Para poder intentar evitar ese tipo de confusiones, en este caso vamos a ver placas planas para asegurarnos que es una placa y que es plana y que no es una cáscara, y por lo tanto se caracteriza por su plano medio y las cargas aplicadas perpendiculares a este plano medio. Estas cargas perpendiculares pueden ser en principio cualquier tipo de carga, en el sentido que puede ser, tienen que ser sí o sí fuerzas, no se suelen aplicar momentos, y si aplicamos un momento después vemos cómo lo traducimos uno en el otro, pero en sí las cargas suelen ser cargas puntuales, como dice acá, lineales o superficiales. Vimos a lo largo de la teoría que la única o las cargas más reales que existen son las superficiales, todo el resto es una simplificación de esto, y la carga puntual, por ejemplo, es una carga superficial aplicada en una área muy chiquita, y si es tan chiquita que no lo puedo discretizar, lo tomo como puntual, pero la realidad es que la carga es superficial. Por más que esté parado arriba de un alfiler, ese alfiler tiene cierto área. Eso en cuanto a las cargas, y después en cuanto a los apoyos, el apoyo puede ser de cualquier manera. Si esto es un balcón, por ejemplo, la placa del balcón, la losa de balcón, está empotrada en un borde y está totalmente libre del otro. Y si esta placa la veo en corte, la apoyo en vigas, las vigas actúan como un apoyo, como simplemente apoyado, y termina estando que si toda esta placa está apoyada en sus cuatro bordes, simplemente arriba de vigas, actúa como a lo largo de todos estos bordes
como un apoyo simplemente apoyado. Entonces puede estar simplemente apoyado, puede estar empotrado, puede estar liberado, como el extremo de balcón, o cualquier cosa intermedio con un empotramiento parcial, por ejemplo. O un resorte, que sería un apoyo en función de la carga, una rigidez en función de la carga. Esto es una placa, definición de placa. Dentro de este gran marco de las placas, se suele dividir a la placa en función de su espesor. Entonces, si hacemos un gráfico donde de un lado escribimos el espesor dividido el ancho, y generalmente se toma para estas cosas el menor ancho, o sea, tiene un lado A y un lado B. Tomo el menor lado A y voy a hago el gráfico del espesor, divido este lado A, y de este lado pongo en el eje W, que es la flecha, divido el espesor. La flecha es obviamente vertical, es decir, si tengo esta placa, tenga las condiciones de borde que tenga y tenga los apoyos que tenga, este punto únicamente se puede desplazar verticalmente. Y entonces dibujo esa flecha vertical sobre el ancho. Tengo en primer lugar esta curva me limita cuándo vale la teoría lineal de relaciones cinemáticas. Es decir, si estoy en este área de acá, que fíjense que este área de acá es más que nada un W alto, es decir, si tengo grandes desplazamientos comparándolos con el ancho y en relación de los lados, cuando estoy en este lugar, como tengo grandes desplazamientos para las dimensiones de mi estructura, estos grandes desplazamientos van a generar que tenga que utilizar relaciones no lineales, es decir, que en este rango que rayé ahí con rojo, no vale la linealidad cinemática y tengo que utilizar algún tipo de teoría no lineal para tener en cuenta los grandes desplazamientos. Después puedo sectorizar más este gráfico y decir que de acá para arriba quiere decir que mi espesor no es tanto más chico que el menor de mis lados, y si mi espesor es solamente el 30% del menor de los lados, el espesor es demasiado grande y no lo puedo considerar como placa. Es decir, de acá para arriba, el espesor es demasiado grande y por lo tanto no es válido asumir que eso es una placa y lo tengo que calcular y modelar como un sólido. De ahí para abajo es más o menos válido tomarlo como placa, y siempre que vean estos números que le dicen cuándo es una placa y cuándo no, es totalmente abajo. ¿No te gusta 0,3? ¿Querés usar 0,33? Y bueno, ¿querés usar 0,35? Y bueno, el tema es que ya con 0,5 te alejaste demasiado. El 0,3 te da una idea general. No es que llegan a construir una placa, la placa les quedó con una relación 0,35 y dicen, uy, no puedo hacer nada y no puedo modelar esto como una placa gruesa. Y bueno, si estás en 0,35, yo seguiría utilizando teoría de placas gruesas, sabiendo que me voy a alejar un poco de la realidad, le pongo un poco de más y me salvo por ese lado. El 0,3 te da una idea de cuándo puedo considerarlo como una placa gruesa o cuándo es un sólido. Y cuando bajamos a una relación de espesor versus el menor de los lados, vamos por debajo de 0,1, ya podemos hablar de placas delgadas. Entonces, si clasifico estos elementos en función del espesor, puedo dividirlo en sólidos, placas gruesas y placas delgadas. Menor espesor, placa delgada. Si lo clasifico en función de la relación del espesor versus la flecha, lo que tengo es que cuando la flecha es muy grande, quiere decir que mi placa es muy flexible. Mayor flecha, más flexibilidad. Si la placa es muy flexible, y muy flexible es más o menos cuando esta relación vale 2, nuevamente más o menos para fijar un límite aproximado,
Si la flecha es muy grande, la placa es muy flexible y por lo tanto la placa se suele comportar como una membrana y ya deja de comportarse como una placa. Y cuando la placa empieza a comportarse como una membrana, quiere decir que toma esfuerzos más que nada por la deformación de la membrana. Esto lo habíamos mencionado en algún momento, pero una membrana es básicamente una placa muy flexible y por lo tanto se comporta como un cable. Imaginemos una sábana y si yo agarro mi sábana, la agarro en el borde y le pongo una carga, esta sábana se va a deformar realmente un montón y entonces mi carga va a estar aplicada acá y la manera de soportar esta carga, la sábana no va a llevar esa carga, no va a transmitir la carga por flexión, la va a transmitir por lo que se llaman esfuerzos membranales, que son básicamente esfuerzos axiles, digamos, dentro de la barra. Y digo axiles porque cuando estamos hablando de un elemento de 2 dimensiones, no tengo un eje, no tengo más esfuerzo axil, pero tengo algo que se asemeja al esfuerzo axil que tengo una barra, y entonces esa membrana se deforma considerablemente y termina transmitiendo esfuerzos por esfuerzos axiles y no por flexión. Entonces, cuando es muy flexible, puedo modelarlo directamente como una membrana que trabaja de esta manera. Cuando no es tan flexible, va a tener un comportamiento mixto de parte lo transmite por flexión y parte lo transmite como membrana, o sea, es parte membranal y parte flexional. Y la teoría para ese tipo de elementos es la teoría de von Karman, que tiene en cuenta la rigidez a la flexión y la rigidez adicional por este comportamiento membranal que tiene, que el membranal es como una mezcla entre, nuevamente, la membrana trabaja como una especie de chapa flexible y no como placa. En Borg-Karman tenés ambos comportamientos al mismo tiempo, y si nos mantenemos adentro de ese área rayada, tenemos placas delgadas que son moderadamente flexibles, o sea, no son muy flexibles, y por lo tanto, cuando estamos en esta zona rayada de acá, nuestra placa va a resistir los esfuerzos de forma flexional, va a ser de pequeño espesor, que va a ser muy importante para la teoría que vamos a utilizar, y entonces los esfuerzos no van a estar contenidos en el plano, o sea, no va a transmitir las cosas por esfuerzos axiles, sino que va a transmitir las cargas por flexión y va a tener pequeño espesor, lo cual nos va a permitir hacer ciertas limitaciones. Entonces, la teoría que vamos a desarrollar en este seminario aplica a este rango, que en el caso de ingeniería civil es la mayoría de los casos. Las losas de edificios, este tipo de estructuras, suelen estar en este rango. Las placas suelen estar en este rango. Entonces, delgadas, de moderadamente flexibles, es en donde vamos a estar trabajando. Y dentro de esto, para este tipo de elementos, la teoría utilizada es la teoría de Lagrange, que ya dije anteriormente en qué rango estamos trabajando, y la teoría de Lagrange está basada en una serie de hipótesis. La primera hipótesis es linealidad cinemática, y por esto necesitamos que en el gráfico anterior no estemos con un W muy alto y nos tiramos a la izquierda del gráfico, porque asumimos linealidad cinemática, que es decir que la flecha, la derivada de la flecha respecto a las dos coordenadas de mi plano medio es mucho menor que 1, y por lo tanto los desplazamientos terminan siendo mis desplazamientos terminan siendo pequeños en función de las dimensiones de mi estructura. Y nuevamente, también, por tener linealidad cinemática, el ángulo va a ser igual al seno del ángulo, igual a la tangente del ángulo.
La siguiente hipótesis es la hipótesis de Kirchhoff, que nos dicen que las rectas normales a la superficie media se conservan rectas y normales a la superficie media. Esto, diciéndolo de esta manera, no es lo que dice Kirchhoff. Kirchhoff dijo esta frase recién. Lo que terminamos generando es que se desprecian las deformaciones del corte y, por lo tanto, los gamas, que recuerden que los gamas son 2 veces epsilon xz, podemos decir que estas deformaciones transversales son nulas porque estamos despreciando las deformaciones por corte. En en barras, ¿cómo se llamaba esta hipótesis? Bernoulli. Bernoulli, exactamente. En barras hablamos de Bernoulli-Navier. En realidad, Bernoulli nos hablaba de las deformaciones, Navier lo asociaba después a tensiones. Pero esta hipótesis es la misma, pero ahora ya no hablamos de planos, como hablaba Bernoulli, sino que una recta. Dentro de mi chapa, una recta, una línea, que es normal a la superficie media, y digo dentro de mi barra porque ya no tengo, como no tengo planos, lo que agarro es cualquier punto de mi placa, por ejemplo, esto de acá, que tiene la línea media pasando por ahí, en ese puntito, esa recta, que es recta, luego de formarse, va a girar, se va a trasladar, pero va a seguir siendo recta. La siguiente hipótesis de la teoría de Lagrange es que las tensiones y deformaciones perpendiculares al plano medio son despreciables. Es decir, que el plano medio, que el espesor, luego de deformarse, el espesor no varía. Si veo la placa en corte, originalmente la placa es eso. La placa deforma. Y pasan dos cosas. La segunda hipótesis me decía que esta recta, que es perpendicular a esta línea, sigue siendo recta y perpendicular a la línea media. Esa es la de Kirchhoff. Y adicionalmente, la hipótesis de que epsilon z es igual a 0 me dice que el espesor en la violeta y en la roja es igual porque la deformación perpendicular al plano medio es despreciable. Es decir, el espesor se mantiene constante. Eso en cuanto a las deformaciones. Y lo que nos dice la tensión, que la tensión sea despreciable, que sea igual a 0, nos indica que, o sea, la tensión en este punto, la razón de que razonablemente válida esa hipótesis es porque si la tensión acá vale 0 y la tensión acá vale 0 y tengo un pequeño espesor, entonces no puede variar mucho entre el 0 y 0 y puedo asumir que la tensión en sentido z es igual a 0 a lo largo de todo el espesor. Y por eso la teoría de Lagrange requiere pequeños espesores. La manera de decir requiero pequeños espesores es cuando veo el gráfico anterior, veo el rango en el que me estoy moviendo y en ese rango el espesor es pequeño. El espesor comparado con las dimensiones de la estructura, ¿no? Entonces esta es la cuarta hipótesis, la tercera hipótesis, y la cuarta y última hipótesis me dice que el plano medio es indeformable en su plano. Es decir, esto de acá ya me estaba hablando del plano medio, pero me decía que el plano medio, que la deformación es perpendicular al plano medio es igual a 0. Esto me dice que el plano medio es indeformable en su plano. Es decir, que este plano, no solo esta recta no cambia su longitud, sino que esta recta en el plano medio no cambia sus dimensiones, no se deforma en el plano. Es decir, esta línea media, luego de formarse, va a girar, pero va a conservar su longitud en el plano, y por lo tanto, en este punto, o sea, si yo acá tengo una coordenada z, en z igual a 0,
no solo tengo esto, que es lo que tenía por la hipótesis número 3, sino que la deformación en X y la deformación en Y vale 0. Ahora, la diferencia entre esto y esto es que esto que voy a llamar 1 es válido para cualquier valor de z, y esto que voy a llamar 2 es válido solo para z igual a 0. Es decir, el plano medio es indeformable, no todas las fibras de la placa. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Estas son las hipótesis del problema, y con estas hipótesis, como siempre, que venimos haciendo, si tenemos que buscar la solución enmarcada dentro de la mecánica del continuo para materiales elásticos, ¿qué vamos a plantear? Equilibrio. Equilibrio, ¿y qué más? Una ecuación de equilibrio, ¿está bien? Condiciones de borde. Compatibilidad. Hay las relaciones constitutivas. No me di cuenta que me había muteado, perdón. Como me dijeron correctamente, voy a plantear equilibrio, compatibilidad y relaciones constitutivas. El término compatibilidad es este, que como dije previamente, si yo voy de U a epsilon, planteo relaciones cinemáticas. Si voy de epsilon a U, planteo compatibilidad, pero esa es la segunda bolilla, cómo relaciono tensiones con deformaciones, ya sea relación cinemática o compatibilidad, que es una de las bolillas que tengo. La otra es equilibrio, que es qué ecuación tiene que satisfacer mis tensiones. Y por último, para relacionar el mundo de la cinemática con la estática, mis relaciones constitutivas, que me relacionaban sigma epsilon. Las condiciones de borde que estaban planteando por ahí, está perfectamente válido. Ahora, la condición de borde la satisfaces siempre al final. Primero formulás la teoría en base a estas tres cosas, que son siempre las mismas tres cosas, y una vez que tenés algo más o menos cocinado, para buscar la solución particular de tu problema, ahí metes condiciones de borde. Porque justamente la condición de borde no depende de la global del problema. O sea, la condición de borde no es una condición de placas, es la condición de borde de tu placa en particular. Qué carga tiene, cómo está aplicada, cómo está apoyada, es tu problema particular. Estas tres cosas que tengo acá son las tres cosas que tengo que satisfacer para cualquier sistema que tenga en placas, y el equilibrio es siempre el mismo y no depende de la condición de borde. O sea, el equilibrio es satisfacer el equilibrio, la relación cinemática es relacionar sigma con epsilon, y la relación constitutiva es algo que tiene que respetar tu material y no depende de cómo está dispuesto la placa, cómo está apoyada, cómo está cargada. Esa parte, condiciones de contorno, siempre entran al final una vez que querés resolver particularmente el problema. La única diferencia de lo que vimos ahora con placas con lo que vimos antes es que en el caso de ahora en nuestro equilibrio, al tener una placa, la ecuación de equivalencia va a ser ligeramente distinto porque no es una barra. Entonces tengo que buscar la ecuación de equivalencia para placas, pero la idea de qué tengo que buscar es lo mismo. Las relaciones cinemáticas, en principio, es la misma, solo que la voy a querer plantear en función de la curvatura de la placa. Cuando veamos cómo se hace esto, partimos de desplazamiento de formaciones, pero lo queremos terminar transformando en relacionar curvatura. Y lo mismo con mi relación constitutiva. Mi relación constitutiva, vamos a partir de tensiones y deformaciones para medios elásticos, pero lo queremos transformar esa tensión de formación en momento curvatura. Relación constitutiva en sí es tensión de formación. Si hablo de momento curvatura, le metí geometría, digamos, la geometría de mi problema. Entonces ya no es una relación constitutiva del material, pero nace del material.
Entonces, dadas estas cosas que son los tres ingredientes que tenemos que siempre resolver para los problemas de mecánica del continuo, arrancamos con equilibrio, y el caso de las ecuaciones de equilibrio para la placa, como dijimos recién, tenemos que plantear nuestras ecuaciones de equivalencia, solo que la ecuación de equivalencia no es más para barras, sino que es para placas. Fíjense, igual que es básicamente lo mismo. Si tengo mi elemento, mi cubo, mi elemento diferencial de placa, esta cara, que es la cara X va a tener asociada una tensión transversal en dirección Z. Voy a poner, los ejes están acá. Entonces, dirección X, el plano X, que es este plano de acá, tiene una tensión en dirección Z, una tensión en dirección Y, una tensión en dirección X, y el plano Y tiene lo mismo, pero asociado a este plano. Y las ecuaciones de equivalencia son prácticamente las mismas que en el caso de barras. La única diferencia es que ahora tengo dos flexiones, porque puedo tener una flexión alrededor del eje Y, y la flexión alrededor de Y es una flexión a la placa, y la flexión alrededor del eje X también es una flexión para la barra, y esas dos flexiones las tengo que relacionar ahora. O sea, eso es lo mismo que en barras que placas. La diferencia con placas es que esa flexión ahora en un caso depende de una tensión en dirección X, y en el otro caso en una tensión en dirección Y. Cuando yo tenía una barra, mi barra tenía este sigma X y mis taus en esa cara, pero las caras del costado, que era esta y esta, tenían tensiones nulas. Ahora la de arriba voy a seguir teniendo tensión nula, pero como esto que era un borde libre ahora es parte del elemento, porque el elemento no tiene una dirección sino que tiene dos, tengo tensiones acá, y eso me cambia un poco las ecuaciones constitutivas. El momento en X va a estar asociado a la tensión en X, y el momento alrededor de Y va a estar asociado a la tensión en Y. Entonces es análogo a barras, pero como ahora tengo dos dimensiones, no tengo un eje, sino que tengo un plano y tengo tensiones en las dos direcciones de ese plano. El plano está en X y el plano está en Y. ¿Se entiende este dibujo, no? ¿De dónde sale? Sí, se entiende. Bien. Entonces, esto en cuanto a la flexión en X es la tensión en X por la distancia, análogo a barras. Flexión en Y, tensión normal al plano Y por la distancia. Y el caso de corte es más sencillo, es más, tal vez, fácil de entender, que el corte en dirección X es la integral de las fuerzas en X, que es el tau XY, y la tensión en dirección Y es la integral del tau XZ. Esta integral es el corte, esta integral es el momento flexor, y para el momento torsor, el momento cruzado, lo que tengo que hacer es momento alrededor del eje Z para la torsión de mi placa, y la torsión alrededor del eje Z me las dan estas dos fuerzas acá. Entonces la integral de este XY me da el momento torsor. ¿Acabamos bien? Sí. Nótese que cuando hago estas cuentas, no estoy integrando en el área, estoy integrando solo en Z. Porque justamente cuando yo tenía una barra, podía decir que le calculo corte, momento y lo que yo quiera a esta sección. Cuando yo tengo una una placa, ¿a qué sección le voy a calcular corte, momento y momento flexor y momento torsor? Como no tengo una sección respecto a la cual calcular estas ecuaciones de equivalencia, no integro en un área porque no tengo una sección, sino tengo un eje. O sea,
dar vuelta alrededor de cosas que ya sabemos. Esto es mi eje Z, y cuando yo tenía una barra y dimensionaba una sección, era porque buscaba la sección perpendicular al eje de mi barra. Y dentro de la sección perpendicular al eje de la barra, dividía mis visualizaciones en el eje de la barra, y como esta sección tenía, esta fuerza tenía la dirección del eje de la barra, la llamaba o esfuerzo axil o esfuerzo normal, porque era normal a la sección, que era normal al eje de la barra, y después los cortes que tiene esa sección. Si ahora estoy en una placa, mi placa no tiene sección, no tiene sentido integrar esto en una tensión, sino que lo integro en la altura y voy a terminar con un corte que es una fuerza por unidad de longitud, y un momento que va a ser un par por unidad de longitud. Es decir, no integro en el área, integro solamente en altura, y tengo estas ecuaciones equivalentes por unidad de longitud de mi placa. Esto es las ecuaciones de equivalencia para el caso de placas, que es análogo al caso de barras. Asumo que la mayoría de la gente vio esto, porque aunque sean, inclusive ahí el ingeniero mecánico, que ahora sé que existe un ingeniero mecánico entre nosotros, quiero creer que esto lo vistes, si no después comentame de algún lugar para enterarme qué ven y qué no ve la gente. Estas ecuaciones de equivalencia, cuando evidencio los esfuerzos característicos de mi franja diferencial, y lo que hice acá es, si yo tenía este cubito diferencial de longitudes, diferencial de X, diferencial de Y, si esto es una placa, la puedo representar por su plano medio, y entonces en vez de dibujar el cubo, dibujo únicamente el plano medio, y representando mi diferencial de elemento de placa por su plano medio, evidencio los esfuerzos característicos. Y entonces tengo que de este lado, tengo un corte por unidad de longitud, que si ese corte por unidad de longitud lo multiplico por la longitud, me da la fuerza total que tengo de este lado. Corte, fuerza por unidad de longitud por longitud, esto me da la fuerza que tengo en este lado, y lo mismo con los otros lados, el corte en Y por la longitud que está afectando, que es esta, me da la fuerza total que tengo en este sentido. Y del otro lado tengo esa misma fuerza por lo que varía la fuerza. O sea, lo que estoy haciendo acá es la fuerza en dirección Y, que es el corte por el diferencial de longitud, más la variación de esa fuerza cuando me muevo en Y por el diferencial de Y. Lo mismo que hacía con tensiones, lo mismo que hacía con barras, con equilibrio de barras. Cuando me moví un diferencial de Y, esa fuerza varía proporcional a la derivada de la fuerza en esa coordenada por el diferencial de esa coordenada. Y esto que dibujé recién para Y, acá lo tenemos para X. Entonces, esto es como evidencio los esfuerzos característicos representando únicamente el plano medio. Si hago lo mismo con el momento, es la misma historia. Tengo de este lado, así como acá tenía el corte en dirección X, que es una fuerza por unidad de longitud, que multiplicaba por la longitud. Acá tengo el momento por unidad de longitud en ese borde, que multiplico por la longitud y me da este momento alrededor de X. Y en este mismo lado tengo el momento XY, que vuelvo a multiplicar por la misma longitud, porque estoy calculando el momento total que tengo de este lado, que me da este momento XY por diferencial de longitud. Cuando me muevo en X, tengo esas mismas componentes. Veamos, por ejemplo, esta misma componente, por lo que varía esa componente, este momento, a lo largo de X, por la cantidad que me corrí un diferencial de X. Esto que hice con el momento en X, lo hago con el momento XY.
Y esto que hice para los planos X, lo hago para el plano Y, y para el plano Y del otro lado, corriéndome un diferencial de Y. Y tengo entonces evidenciado los esfuerzos característicos, que en el caso de una barra era más sencillo, porque en el caso de una barra lo ponía acá como corte, corte, y lo relacionaba con este corte, y lo mismo con los momentos. Estamos haciendo lo mismo que el equilibrio de barras, solo que ahora, al tener dos dimensiones, es un poco más feo. Y al tener dos dimensiones no tengo un área y por lo tanto no pude integrar en el área, lo integré en la altura, y como lo integré en la altura, para hacer equilibrio, porque al final de la historia voy a querer hacer lo mismo que estaba haciendo en barras, que es hacer sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0, para que esta fuerza por unidad de longitud sea una fuerza, la multiplico por la longitud en la que está actuando. Y para que este momento por unidad de longitud sea un momento, lo multiplico por la longitud en la que está actuando. Esto que estoy dibujando, que estos no son mis dibujos, se los robé a Agustín Bertero, así que hago el disclaimer, esto es de Agustín Bertero, que lo van a tener en una materia después del seminario. Estos dibujitos que Agustín dibujó de forma separada, en realidad están actuando en el mismo plano. El tema es que si todo esto lo dibujamos en un único plano, hacemos un enchastre. Entonces Agustín decidió dibujarlo por separado, porque después cuando hagamos sumatoria de fuerzas vamos a ver este lugar, y tal vez es más fácil ver cada cosa por separado. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Bien, si se entendió esto, ahora sí nos ponemos a hacer sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos. Si hacemos sumatoria de fuerza en X, ¿qué tengo que sumar? ¿Qué fuerzas tengo en dirección X? No, en dirección X no, perdón. Sumatoria de fuerzas en Z me equivoco. Ahí sí, tal vez por eso nadie me estaba contestando. La presión y los cortantes. La presión y lo constante. Entonces, hago esta presión y hago esta presión, que esta presión es una fuerza por unidad de superficie, que multiplico por su superficie y entonces me da la fuerza total. Y esa fuerza, que es la fuerza por unidad de superficie, por el área que está actuando, la igualo a esto más esto, pero nótese que cuando sumo esto se me va con esto y me sobrevive únicamente el término que varía, y cuando sumo el corte en Y se me va con ese corte en Y y sobrevive únicamente los términos que varían, y entonces cuando hago sumatoria de fuerzas en dirección Z, sobrevive la presión y la variación del corte. Lo otro que podemos notar es que todo me queda multiplicado por el área de la superficie media, y entonces la podemos cancelar y llegar a una ecuación más simple que me relaciona la variación del corte, de los cortes, con la fuerza por unidad de longitud que estoy imponiendo. Esto es sumatoria de fuerzas en dirección Z. Lo otro que tengo que hacer es sumatoria de momentos alrededor de Y y alrededor de X. Si hago sumatoria de momentos alrededor de Y, ¿qué tengo? ¿Qué gira alrededor de Y? A ver, este corte gira alrededor de Y, entonces voy a tener que hacer esta fuerza por esta longitud, más esta fuerza por esta longitud, que es la misma fuerza. Entonces la suma de estos dos términos lo puedo simplificar como Qx por diferencial de Y por esta longitud, y después tendría que sumarle los términos diferenciales, estos de acá, pero como son términos diferenciales que son mucho menores que este, puedo despreciar a este término contra este término. Siempre que digo que desprecio algo, no desprecio algo porque es chico,
sino porque es chico comparado con otra cosa que me queda, que existe. Entonces, el momento que aporta esto es un orden diferencial menor que el momento que aporta este, entonces este no lo voy a tener en cuenta. Y ese momento que me da este corte, lo voy a igualar con los momentos alrededor de I, que para este caso son este momento de acá, el momento en X por este diferencial de I, este momento de acá, y ¿qué más tenemos? Este momento de acá, este momento verde, y este momento verde de acá. Si notamos, ahora sí, este momento se me muere con este momento, y únicamente sobrevive esto, y este momento se muere contra este momento, únicamente sobrevive eso, y cuando sumo estas cosas, me quedan estas ecuaciones para sumatoria de momentos y cómo relacionar los cortes con los momentos. Es decir, hago el mismo equilibrio que hacían cuando hacían equilibrio de barras en estabilidad 1, solo que ahora tenemos un par más de términos. Nuevamente, como acá se me cancelaban estos porque todo quedaba multiplicado por el mismo diferencial, y en realidad está mal cancelar un diferencial, aviso por las dudas, es algo muy común en ingeniería decir cancelo diferenciales. La realidad es que esto tiene que ser igual a 0, y esa igualdad, puedo sacar factor común diferencial X, diferencial Y. Si esa igualdad tiene que ser igual a 0, y el diferencial X por diferencial Y no puede ser igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 lo que tengo adentro. Esa es la explicación correcta para decir, puedo cancelar diferenciales. Y llego una expresión, a 3 ecuaciones que relacionan la fuerza con el corte y el corte con el momento, y juntando esas 3 ecuaciones puedo llegar a la ecuación de equilibrio de mi placa, que me relaciona el momento con la fuerza por unidades de superficie. Esto es porque de acá, de estas dos, relaciono momentos con corte, y acá relaciono corte con fuerza, y entonces tengo una relación entre el momento y la fuerza. Y esta es la ecuación de equilibrio de mi placa. ¿Alguien me quiere decir cuál es la ecuación de equilibrio de mi barra análoga a esta? Y ahí terminamos la clase. Me dicen eso y terminamos la clase. Tenía una barra, y en una barra no tengo una fuerza por unidad de superficie, tengo una carga distribuida. Y lo que teníamos ahí era una relación entre la segunda derivada de los momentos respecto a x dos veces, respecto a y dos veces, el cruzado. Y esto era análogo a una P. Sí, el de la segunda derivada del momento es igual a E por I, Q sobre E por I. La segunda derivada del momento es igual a Q sobre E por EI. Y negativo. Sí, el más o el menos Está bien. depende de la convención que estemos utilizando. Ese más o menos depende de tus ejes. Pero bueno, de alguna manera, este momento está relacionado al EI. Por EI. Y esta, que era la ecuación diferencial, que era la ecuación de equilibrio de las barras, es análoga a esta ecuación de equilibrio de las placas. Y lo que vamos a ver la semana que viene es esta ecuación, que la estoy escribiendo acá relacionando el momento. ¿Cómo solían ver la ecuación diferencial que relacionaba las cargas con qué? O sea, lo que escribí acá lo voy a borrar mientras alguien va pensando. A ver si entendieron mi pregunta. Ahí quedó muy lindo. La segunda derivada del momento es menos Q por EI. Ahora, la ecuación diferencial de las barras, ¿cómo se suele escribir? ¿Se suele escribir en función del momento?
Igual ese I lo está de más también, ¿no? Ser en función de la deformación. En función de la deformación, y lo que solemos escribir es que la derivada cuarta de W sí es esto, y solemos escribir esto como mi ecuación diferencial de barras, que la derivada cuarta de la deformación de la flecha es igual a esta carga dividido esta rigidez. Esto es la rigidez que tiene la placa, la rigidez del material y la rigidez de la geometría. Y vamos a ver que de este lado también llegamos a una relación entre las derivadas cuartas del desplazamiento de la flecha y la presión, afectándola por algún tipo de rigidez. Es todo análogo a barras, simplemente tengo una dimensión adicional, pero las ecuaciones de equilibrio y la ecuación diferencial del problema sigue siendo la misma. Dado el tiempo, hasta acá cerramos hoy, y dentro de un mes, porque por una razón la próxima clase es un mes, seguimos con esto. Voy a repasar rápidamente y someramente esto, y después metemos relaciones cinemáticas, relaciones constructivas, y llegamos a una ecuación diferencial para placas.